Buenas noches, soy el psicólogo Adán de Abajo. En esta ocasión quiero grabar un pequeño video para hablarles acerca de cómo prevenir y gestionar el bullying y el acoso escolar, específicamente en poblaciones de niños y adolescentes. Es decir, qué podemos hacer los padres de familia, terapeutas y profesores. Primero, para evitar, es decir, prevenir que sucedan estas conductas en la escuela. Y segundo, cómo gestionarlas cuando se han presentado, ¿no?, en los espacios escolares. Voy a hablarles de 4 puntos muy breves en mi experiencia tratando con personas o que la han sufrido o que la producen, la violencia escolar y el acoso. Entonces vamos a hablar de bullying o de acoso escolar en dos aspectos, ¿no? Abarca por una parte lo físico, es decir, ¿verdad?, pegar o agredir o violentar de una manera que se daña el cuerpo, que se le daña físicamente al niño o al adolescente. Pero también vamos a hablar en el aspecto emocional, aunque no haya heridas físicas, ¿verdad? Algo muy importante que yo he aprendido en las situaciones de burla y de carrilla en la escuela, cuando hay alguien que no está contento con las burlas, con el cotorreo, entonces hablamos de bullying, ¿verdad? Es decir, hay alguien a quien no le gusta, ¿verdad? Hay alguien que no está contento con esta situación y es cuando hablamos de bullying, ¿verdad? Y es un daño, es una agresión emocional en este caso. Entonces, en el punto número 2, ¿cómo actuar como papá y como profesor? En mi experiencia de muchos años, algo muy importante es no reaccionar de inmediato ni de manera automática en cuanto yo detecte que hay conductas de agresión hacia mis hijos o hacia mis alumnos, ¿verdad? No reaccionar en automático, debo escuchar todas las partes que han participado en esa situación de agresión escolar, ¿verdad? Escuchar al niño o al adolescente que es víctima, escuchar también a los que son presuntamente o acusados de ser agresores, escuchar a los demás compañeros, al profesor, todos los que sean testigos constantes de este acoso escolar. Debo escuchar y no reaccionar. Eso me va a permitir descubrir muchos elementos clave para poder manejarlo mejor. A veces incluso para descubrir que quizá no es bullying lo que le está pasando a alguien, ¿verdad? Entonces, en este punto es bien importante, no reacciones como papá o como profesor, detente, escucha todas las partes involucradas en una situación de acoso, de agresión, para que después puedas tener más posibilidades de tomar una decisión apropiada. Número 3, algo muy importante que es necesario también cuando ya estamos tratando un caso de agresión escolar, analizar en el caso de un niño, una niña o un adolescente, qué de lo que hace o dice está llevando a propiciar ese acoso sobre él o sobre ella, ¿verdad? Qué de lo que en muchas ocasiones, por ejemplo, como papás, no ponemos especialmente empeño, por poner un ejemplo, en su higiene, cuando va a la escuela, ¿verdad? O cuando va a convivir con amigos o familiares donde se producen estas agresiones. A veces no cuidamos nuestra higiene, nuestro aspecto, y esto hace que ese niño sea susceptible de recibir más agresiones. Solo por poner un ejemplo, o a veces el niño víctima de bullying hace demasiadas bromas para llamar la atención, se acerca particularmente a los niños que lo atacan, por ejemplo. Entonces, conviene hacer un análisis profundo de qué hago o qué hace mi niño o mi niña, qué hace o dice que propicia que se le agreda, ¿verdad? De esa manera, que propicia esas situaciones de acoso. Por último, aunque hay muchos más puntos y cada situación es muy particular, pero sí me gustaría recomendarles a padres de familia, profesores y terapeutas, así como yo debo aprender a no reaccionar de inmediato ante la violencia y el acoso escolar, también tengo que enseñar a los niños y a los adolescentes de la misma manera a no reaccionar ellos. Tenemos que aprender desde pequeños a manejar las críticas. Siempre va a haber personas que van a tratar de atacarnos,
echar sobre nosotros todas sus propias frustraciones, todo lo que no se animan a hacer ellos, que ven. Entonces desde pequeños tenemos que enseñarnos a manejar las críticas de los demás, soportar las burlas, más que soportar, aprender a manejar lo mismo las burlas y la carrilla de los demás, no reaccionar. En este punto yo hablaría de algo muy importante, ¿no? El que se enoja pierde, y tenemos que enseñar a nuestros niños a soportar estas frustraciones y a no enojarse aunque haya gente que no nos vibra o que no le caemos de la mejor manera. Esto va a ocurrir siempre desde la infancia hasta las etapas más maduras de la adultez. Entonces hoy hablamos de 4 puntos muy importantes acerca del bullying o del acoso escolar. Puede ser físico o emocional. Y siempre que hay alguien que no está contento con las burlas y con las bromas, hablamos ya de algún tipo de bullying o de acoso. Número 2, como adulto que estoy a cargo de adolescentes o niños, debo aprender a no reaccionar. Tengo que escuchar muy bien las partes involucradas, observar y analizar antes de tomar una decisión. No reacciones como papá o como profesor, ¿verdad? Número 3, observar qué de lo que nuestros niños y adolescentes hacen o dicen propicia que sean acosados, que sean buleados, y ayudarlos a que reduzcan estas conductas, que se alejen de personas que les hacen daño, entre otras cosas. Y por último, el punto que yo llamo el que se enoja pierde. Enseñar a nuestros niños y jóvenes desde edades tempranas y nosotros mismos a manejar las críticas y las burlas. Siempre va a haber gente intentando malvibrarnos y tenemos que aprender a no enojarnos tanto, porque al enojarme quizás propicie que se quieran divertir más conmigo, al contestarles. Soy el psicólogo Adán de Bajo, desde Guadalajara, México. Buenas noches.